pasado varios días desde que Remedios comenzó a ingerir dichos polvos. La joven lo iba tomando tal cual como se lo había indicado la curandera, pero parece ser que el resultado no era el esperado, sino todo lo contrario. En vez de mejorar, parecía que la joven iba cada vez empeorando. Una mañana, Remedios se levantó bastante mareada. Esta apenas se podía mantenerse en pie. Un desesperado dolor resurgía desde la espalda hasta la parte baja del abdomen, que a su vez iba acompañado por unos escabrosos escalofríos que iba cubriendo gran parte de su piel. Debido al fuerte dolor que la joven estaba padeciendo, ésta termina por informar a su madre sobre dicho malestar, hecho que vuelve a provocar el recelo de su progenitora. Eres demasiado delicada para lo pobre que eres. Para evitar la suspicacia de su familia, Remedios decide no seguir dando importancia a su indisposición, por lo que, tras dejar a un lado su padecimiento, ésta determina por seguir continuando con sus faenas. Cada hora que pasaba era una agonía para la joven. Al cabo de varias horas, la madre de Remedios empezaba a percatarse sobre el estado de su hija, y tras ver el esfuerzo que la joven estaba realizando para no aparentar su continuo malestar, la madre empieza a sospechar sobre la veracidad de la indisposición. Anda, deja la máquina. Échate unos ungüentos que hay en la cocina a ver si te surge efecto y después acude a casa de los señores de tu prima para dejar este encargo. A lo mejor si tomas una miaje al aire te hará sentir mejor. Una vez realizado dicho encargo, puedes tomarte el resto del día libre para que puedas descansar. Tras estas palabras, Remedios, sorprendida y a la vez agradecida con su madre, decide acudir a la casa del doctor para poder dejar el encargo y así poder regresar a casa lo antes posible, y así de esta manera descansar en lo que quedaba el resto del día. Al llegar a casa del doctor Mayou y tras llamar varias veces a la puerta y ver que nadie acude a abrirle, la joven decide regresar, pero antes de volver se percata de que la puerta de servicio se encontraba semiabierta. Tras entrar en la casa, la muchacha se da cuenta de que no hay nadie dentro, por lo que decide dejar el pedido encima de la mesa de la cocina y regresar así a su hogar. En ese instante, una imagen ensombrecida de un hombre alto y de mediana edad, que parece ser que en sus manos sujetaba un bastón de madera, que tenía la empuñadura curva al revés, con la intención de poder espantar al intruso, exclama con furor la detención del extraño. Ante el inesperado clamor del señor, ligado al padecimiento que llevaba arrastrando la joven, ésta termina por desfallecer en el suelo. Tras percatarse del vahido de la mujer, el hombre rápidamente se aproxima hacia la muchacha, que se encuentra tirada en el suelo y que justo en el momento en el que el individuo intenta auxiliarla, se percata que la joven está sangrando. Han pasado ya 2 horas desde que la joven costurera se había desmayado, y tras varias horas inconsciente, la muchacha empieza a recuperarse. En ese momento, la joven se encontraba muy extraña. No sabía qué es lo que le había ocurrido. Remedios estaba en una habitación ajena y postrada en una cama. Justo cuando la muchacha decide levantarse, debido a la debilidad que padecía su cuerpo, este termina por desplomarse hacia la superficie de la cama. Por la puerta entra en escena el doctor Mayou, que fue quien se encargó de ayudar a Remedios una vez que la joven había perdido el conocimiento. La costurera decide preguntarle al doctor qué fue lo que le había ocurrido. Me siento muy extraña. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué estoy aquí? El doctor con delicadeza le intentaba explicar a la joven que ella había perdido el conocimiento y que una vez que ésta se había desmayado, él decidió trasladarla a la habitación para que pudiera reposar tranquilamente hasta que recuperase la conciencia. Tras escuchar las palabras del doctor, la joven le pregunta la causa de su padecimiento. Acaba de sufrir una recaída a consecuencia de una hemorragia sufrida. ¿Hemorragia? Preguntaba Remedios extrañada. Una hemorragia consiste en una pérdida descontrolada de sangre. ¿Pérdida de sangre? ¿Cómo puede ser eso? En ese instante, el ambiente del entorno empieza a tensarse,
El doctor Mayou intenta interactuar con la joven de la manera más escrupulosa posible. Remedios, ¿cuándo fue la última vez que tuviste tu periodo? ¿Mi periodo? ¿A qué se refiere con eso, doctor? Responde la muchacha de manera incómoda ante tal proposición. Al ver la embarazosa situación que se estaba produciendo en la habitación, el doctor decide confesar el origen que le ha llevado a la joven a padecer dicha causa. Remedios, la hemorragia que has sufrido ha sido causada por una amenaza de aborto. Al escuchar dicho diagnóstico, la joven sigue sin concebir lo que le estaba contando, y cuando le vuelve a preguntar al doctor qué quería decir con amenaza de aborto, este le informa que en ese instante ella tuvo suerte, pues la hemorragia se pudo detener a tiempo. De lo contrario, si la hemorragia se hubiese continuado, posiblemente hubiese perdido al hijo que estaba esperando. ¿Un hijo? Eso es imposible. Comentaba la joven sorprendida. Remedios, incómoda por la situación, decide levantarse de la cama. El doctor, tras intentar detenerla, le explica que su cuerpo aún se encuentra convaleciente y que sería recomendable de que continuara guardando reposo. Aún así, la joven se está empezando a impacientar por la situación que se está produciendo. En ese instante, Remedios le pregunta al doctor si en casa hay más personas aparte de ellos dos. El médico la tranquiliza y le comenta que en ese momento en la casa solo se encuentran ellos dos solos, pues parece ser que su señora se había marchado a pasar el día a casa de unos parientes y que al no estar esta en casa decidieron dar el servicio el resto del día libre. Por su parte, el doctor había estado toda la mañana atendiendo una urgencia y que poco antes de que la joven costurera llegase, este había recientemente regresado. Remedios, aliviada, le ruega al médico que guarde el secreto y no le cuente a nadie lo que le había sucedido. El doctor, por su parte, se comprometió a dar su máxima discreción ante lo ocurrido, pero este a su vez percató a la joven sobre la imposibilidad de poder mantener oculto durante mucho tiempo un secreto como ese. Tarde o temprano vas a tener que confesar tu padecimiento. Es imposible que puedas retener oculto un secreto como este. Aún así, Remedios prosigue con la idea de volver a su casa. El doctor, al verla tan convencida, le confiesa que no piensa retenerla. Eso sí, antes le sugiere que se pase otro día para que pudiera revisarla y de esta forma asegurarse de que no corre ningún riesgo. La joven le responde que lo irá sopesando y tras ponerse erguida decide marcharse a su casa lo antes posible. El doctor advierte que si en algún momento ella se vuelve a sentir con un cierto malestar, que no dude en avisarle, y tras concluir la conversación, la joven, agradecida por las palabras del doctor, decide regresar hacia su casa. Tras regresar a su casa, la joven decide subir a su alcoba y echarse a descansar. A pesar de lo ocurrido, la costurera no llega a asumir su situación. Lo único que desea es meterse en su cama y no levantarse hasta el día siguiente, y que una vez levantada, darse cuenta de que todo lo que le había ocurrido era fruto de una terrible pesadilla, causada por su imaginación, por lo que nada de lo que había vivido había sido real. A la mañana siguiente, cuando la madre de Remedios acude a la habitación de la joven, observa que en el lugar no hay nadie. Parece ser que la muchacha había madrugado bien temprano. Ajena a la situación, la madre no llega a comprender a dónde se ha podido marchar su hija y, confusa, se recrimina el extraño comportamiento que últimamente ésta estaba adoptando. La joven costurera se encuentra en el interior de la iglesia, pues tras pensar en todo lo que le había ocurrido el día anterior, siente un enorme remordimiento en su interior. Saber que en sus entrañas perdura la vida de una criatura que hasta hace bien poco podía haber sufrido un mayor desenlace a consecuencia de su negligencia sería una de las cosas que le estaría atormentando en lo que le quedaba de vida. Tras ser incapaz de seguir guardando dicho secreto, la joven necesitaba poder confesarse. Ahora más que nunca, esta necesitaba ser escuchada y comprendida, y solo en ese instante ella podía confiar en el padre Zacarías, el sacerdote del pueblo. En aquellos tiempos, la mayoría de las personas se sentían muy mangoneados por la iglesia, y siempre que les sucedía cualquier situación que se les terminara por superar, solían acudir al párroco, pues éste tenía el poder que el supuesto santo divino le ofrecía para poder guiar al pueblo hacia lo que se suponía que era lo correcto. En el interior
interior del confesionario, Remedios, nerviosa, no sabía por dónde comenzar. Esta situación perduró durante varios minutos. El sacerdote empezaba a impacientarse y con un aire de arrogancia se quejaba de la pasividad de la muchacha. Ante la insistencia del padre Zacarías para que la muchacha empezase a desembuchar sus pecados, esta angustiada se arma de valor y comienza a explicarle todo lo que había vivido en las últimas semanas. Una vez que la joven concluye su argumento, el sacerdote comienza a reprender a la muchacha por el adulterio cometido. Le recrimina su falta de decencia tras caer en la tentación del pecado y le acecha a la joven que ella es la única culpable de lo ocurrido y que como tal tiene que asumir las consecuencias de su lujuria. La joven costurera, por su parte, acepta con obediencia las rigurosas críticas que el padre Zacarías severamente le va acechando. Las mujerzuelas de tu calibre nunca aprenderéis. No eres ni la primera ni la última en caer en los placeres carnales. Y luego pensáis que una vez invocado el diablo podéis limpiaros el alma acudiendo al confesionario para recibir el perdón divino y así dar por solucionado el pecado cometido. Alentaba el sacerdote con ironía. Remedios, angustiada, comentaba no saber encontrar la solución a dicho asunto. La única solución que hay es consagrarse en la unión conyugal con la persona con quien haya sido fuera del sacramento matrimonial. Determinaba el sacerdote tajantemente. En este momento, esta solución resulta imposible. Respondía la joven con desazón. ¿A qué te refieres, muchacha? ¿Acaso has estado enredada con más de un mozo? Delimitaba el sacerdote sin escrúpulos. No, padre, por Dios. Lo digo porque en estos momentos la persona a quien me he entregado no se encuentra presente. ¿Acaso te has amancebado con un forastero? No, padre, no es ningún forastero. La persona con la que he estado rondando es de la zona. De hecho, ambos estamos perdidamente enamorados desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que a pesar del amor que nos procesamos, en estos momentos contraer matrimonio resultaría bastante complejo. Ante el misterio de las palabras de la joven, el sacerdote, intrigado, intenta sonsacar a Remedios sobre la identidad de la persona que había prendado a la joven costurera, identidad a la que la muchacha le costaba pronunciar. Al observar cómo la joven seguía prolongándose a indicar la identidad de su enamorado, el sacerdote comienza a impacientarse y con arrogancia éste empieza a acelerar a la joven con la excusa de que tras ella hay más feligreses que desean confesar sus pecados, por lo que no podía permanecer toda la mañana con ella en el confesionario, por lo que tenía que apresurarse. Finalmente, visto la joven la prisa que tenía el sacerdote por dar por concluida la confesión, esta termina por delatar la identidad de su amante, una identidad que no termina por pasar desapercibido por los oídos del clérigo. Una vez terminada la confesión que la joven había realizado al sacerdote y en medio del camino de regreso a casa, Remedios se encuentra con su prima Agripina, quien esta última la estaba buscando, pues al parecer había acudido a su casa a llevar un encargo al taller de costura que su señora le había mandado. ¿Se puede saber dónde has estado metida? Menudo cabreo que tiene tu madre. Creo que te has escaqueado de la faena. Yo de ti regresaba lo antes posible. Comentaba Agripina, ajena a la delicada situación por la cual estaba pasando la joven costurera y que la criada se había percatado del comportamiento distante que ella estaba teniendo en esos momentos. Te encuentro mohina, prima. ¿Acaso te ha ocurrido algo? Preguntaba preocupada a ver el rostro desasosegado de la joven. Respondía Remedios cabizbaja y con pocas ganas de entablar una conversación. A otro perro, con ese hueso. A ti te pasa algo, prima. Lo intuyo con solo mirarte. A mí no me la das con queso. Respondía Agripina inquieta ante la actitud de su prima. Por su parte, Remedios, deseosa de volver a casa, apelaba a la criada que lo dejase estar, pues en esos momentos no se encontraba de humor y que lo único que quería era que la dejasen tranquila. Sin embargo, las palabras de Remedios acrecentaban aún más las sospechas de la criada, y ésta, en vez de cumplir con la petición de la costurera, medraba aún más la paciencia de su prima, que finalmente, debido a la enorme tensión que tenía encima la muchacha y la intimidación constante que le estaba haciendo pasar en ese instante la criada, terminaría por desbordar la paciencia de Remedios, terminando esta última por confesar todo lo que le había sucedido.
Ante la inminente revelación de la joven costurera, Agripina se había quedado sin palabras. En ningún momento se le hubiese pasado por la cabeza semejante semblante. ¿Cómo puede ser posible? Pero, ¿desde cuándo lo sabes? ¿Quién más lo sabe? Preguntaba la criada sorprendida. Lo supe desde ayer, después de sufrir un vaído en casa del doctor Mayo, que fue quien me atendió y me lo dijo. En estos momentos, las únicas personas que están al tanto del asunto son el doctor, el padre Zacarías, que a primera hora de la mañana me acerqué al confesionario para poder desquitarme de la angustia que llevaba guardando desde que lo supe, y ahora tú también lo sabes. O sea, que ni tu madre ni nadie de tu familia está al tanto del asunto. No, apenas he tenido el valor de decírselo a ella. Agripina no entendía cómo su prima no le había contado a su familia una noticia de tal calibre, pues tarde o temprano lo iría descubriendo, pues de mucho que la joven quisiera ocultarlo, era imposible mantener semejante secreto. Remedios, mientras tanto, rogaba a su prima que por el momento guardase el secreto a su familia. Pero, ¿cómo me puedes pedir semejante desfachatez? Me resulta imposible hacerlo. ¿Cómo voy a mirar a la cara a tu madre? Lo siento, pero no puedo hacerlo. Remedios le comentaba a su prima que el secreto no iba a perdurar durante mucho tiempo, pues solo permanecería oculto hasta que ella pudiera encontrar una solución, pues parece ser que antes de salir del confesionario, el padre Zacarías le había acordado en ayudarle en el asunto, pero este último le había pedido una petición, que era que hasta el momento no le dijese a nadie lo que le había sucedido. Con los ojos al borde del llanto, Remedios le pedía suplicando a su prima que por lo que más quería, que por ahora no la delatase a su familia. En esos momentos precisaba de su máxima discreción y le prometió a su prima que en el momento en el que el padre Zacarías le avisase, ella misma sería la que se encargaría de contarle todo a su familia. Agripina, por su parte, al ver la desesperada actitud que estaba tomando Remedios, accedió en guardarle el secreto por el momento. Eso sí, le advertía a su prima que lo antes posible se pusiera de acuerdo con el padre Zacarías, pues de perdurarlo durante mucho tiempo le resultaría imposible retenerlo. Remedios, aliviada, se comprometió a no prolongar el secreto durante mucho tiempo y que nada más que se reuniese con el sacerdote, ésta se lo iría alargando a su familia. Agripina, angustiada, se maldecía a sí misma el haber presionado a su prima para que ésta le revelase su desazón, y temiéndose lo peor, se condena por su entrometimiento. Maldita sea mi estampa. ¿Quién me ha visto y quién me ve meterme yo en estos embrollos? Calladita estoy más guapa. Madre mía, ¿cómo voy a ser capaz de guardar una cosa como esta de cara a los demás? Dios me guarde de salir mal parada de esta situación. Una vez terminado de confesar a todos sus feligreses, el padre Zacarías acude a un elegante y sofisticado hogar. Se trata de la casa de los Álvarez Hermoso. Parece ser que el sacerdote había decidido hacer una visita a doña Beatriz, una viuda acomodada con un pensamiento narcisista y en el cual mantenía muy presente las diferencias de clase, un concepto muy común en la sociedad de la época. Buenos días, padre. ¿Qué le trae por estos lares? Comentaba la señora mientras le daba la bienvenida al clérigo en su casa. Buenos días tenga usted, doña Beatriz. Recientemente acabo de salir de la casa de los Urquijo. Parece ser que el hijo mayor está en sus últimas horas y sus familiares me han hecho llamar para que le pudiese dar el quinto sacramento eclesiástico. Acotaba el sacerdote mientras se acomodaba en el sillón y que a su vez estaba siendo atendido por la criada de la casa. Criticaba con cinismo la señora. No sea usted dura con este muchacho. El joven estaba muy arrepentido por los pecados cometidos. Además, es de buen cristiano poder hallar el perdón divino, aunque sea recibido en las últimas horas. Justificaba el sacerdote ante las duras críticas que la señora iba procesando. Entiendo su postura, padre, pero he de recordarle que hay pecados difíciles de perdonar, sobre todo si dichos pecados terminan por salpicar a la distinción de la familia, provocando el mancillado del buen nombre de un ilustre apellido, como era el de los Urquijo. Parece ser que el hijo mayor de los Urquijo había establecido una relación amorosa con la criada de la familia. Ambos terminaron por fugarse del hogar familiar para establecer un enlace secreto,
Pero desgraciadamente esta historia de amor duró relativamente solo unos años, ya que la tuberculosis se interpuso en el camino de la joven pareja, provocando en primer lugar el fallecimiento de ella meses antes y posteriormente la funesta agonía de él. El hecho que se había producido en casa de los Urquijo no pasó desapercibido en los cochucheos de los señores del entorno. La pérdida de la decencia y el prestigio que se había producido en dicha familia había provocado que durante un tiempo la desdicha de aquella familia se hiciera eco en las reuniones y eventos que se producían en los alrededores. Tal fue el escándalo que la señora de los Urquijo no terminó por soportar semejante vergüenza y finalmente terminó enfermando repentinamente y que desgraciadamente concluyó con el final de sus días. Por su parte, doña Beatriz se compadecía de la desgracia causada en aquella familia y que a su vez comenzó a alardear de la suerte que ella había tenido con su hijo Felipe y las virtudes que este último disponía. Menos mal que mi Felipe no es de esa clase de hombres que se deja embaucar fácilmente de los encantos de una cualquiera. Él sí es un muchacho de los pies a la cabeza, digno de la educación que tanto su difunto padre y yo no hemos esmerado para que se convirtiera en el hombre decente que es. Presumía la señora ante la mirada sutil del clérigo. Tras la conversación establecida entre el sacerdote y la señora, esta última se percata de que la presencia del sacerdote en su hogar tenía segundas intenciones, por lo que la señora le preguntaba la verdadera causa que había provocado que el clérigo se presentase aquella tarde en su casa. Es usted muy perspicaz, señora. Una ya tiene sus años, padre. Dime, ¿qué ocurre? Esta mañana, una de mis feligresas, atormentada por el remordimiento, ha acudido para poder desahogar un angustiado tormento que llevaba arrastrando unos días atrás, y parece ser que dicha congoja me ha dejado bastante escamado. ¿Tan grave es el asunto? Nada del otro mundo. Parece ser que la muchacha estaba envuelta en un asunto de amoríos, pero la imprudencia causada por la juventud la ha hecho terminar por salir trasquilada. Entiendo. Una situación muy común entre los jóvenes del pueblo llano. Definitivamente no hay decencia en la moralidad de dichas personas. Juzgaba la señora sin saber que la injundia que el sacerdote estaba comentando estaría bastante ligada a su persona. Conforme se iba avanzando en la conversación, la señora no entendía la finalidad del asunto. El sacerdote, por su parte, se dejaba de rodeos y le cuenta que la muchacha había barajado la posibilidad de que su hijo Felipe había sido el amante con quien había estado envuelta, hecho que termina por enfurecer a la mujer. ¡Eso es imposible! ¡Esa mujerzuela miente! Exclamaba con ira la señora. Yo no creo que mienta. ¿Qué sentido tendría que alguien que acuda al confesionario para poder liberar los pecados cometidos mintiese? No tiene mucho sentido. Doña Beatriz, por su parte, no terminaba de encajar la información que el padre Zacarías le había transmitido. En lo que respecta al sacerdote, éste le apelaba al enorme riesgo que él estaba corriendo en desvelar semejante secreto, ya que al parecer en ese momento el sacerdote estaba violando una parte de los votos sacramentales que en su momento hizo juramento al consagrarse a Dios. ¿Pero cómo ha podido ser? Mi amado hijo, un muchacho educado a la semejanza de su difunto padre, para que se convirtiera en un respetable caballero predestinado a codearse de la más ilustre personalidad, se haya podido dejar de embaucar con las redes de una mujerzuela de capa caída. No se altere, mujer. Le va a dar un ataque como no se tranquilice. ¿Cómo voy a tranquilizarme si a partir de ahora nuestro buen nombre se encuentra mancillado y enfangado en lo más bajo? El padre Zacarías intentaba por su parte aminorar la histeria de la señora, que cada vez iba en aumento. Doña Beatriz, preocupada, le comentaba al sacerdote si más gente estaba al tanto de la situación del estado de la joven costurera. Creo que los únicos que lo sabemos es el doctor que la atendió y un servidor. ¿Y la familia? ¿Y el entorno de la joven? Quizá en estos momentos ya se lo estén contando a alguien más, y si se enteran, podrían venir a pedir cuentas a Felipe. Comentaba la mujer aterrada. Padre, es importante que Felipe no llegase a descubrir semejante
de noticia. Esto podía truncar su futuro como reputado letrado. Necesito que me ayude a buscar una solución lo antes posible. No te preocupes, ya lo tengo todo pensado. No es la primera vez que me he visto envuelto en situaciones como esta. Y tras varias horas de charla, doña Beatriz escuchaba atónita el plan que el sacerdote le estaba indicando. Una vez urdido dicha estrategia, la señora saca del cajón una billetera y que se encontraba repleta de pesetas. Tras agarrar un par de billetes, ésta se lo acaba donando a los desperfectos de la iglesia.